Estados Unidos le presentó al mundo su progreso en el fútbol en el segundo día de actividades del Mundial 2026. Hoy en Fuera de Banda hablamos de la victoria contundente ante Paraguay y también del hito que logró Canadá ganando su primer punto en la historia de los mundiales. Comenzamos. Vamos a comenzar repasando los resultados, que hoy solamente tuvimos dos partidos. En la tarde a la 1, el Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, que terminó con empate a 1. Y por la noche acabamos de vivir el Estados Unidos-Paraguay, que resultó en una goleada de los norteamericanos por 4-1 ante la selección sudamericana. En el primer partido que tuvimos en este segundo día de actividades de la Copa del Mundo, Canadá logró su primer punto en la historia de los mundiales. Canadá venía de una racha de 6 derrotas consecutivas. No pudo ganar ni en la primera edición que jugó en 1986, ni tampoco en Qatar 2022, por lo que el reto era conseguir un punto o obtener la primera victoria. Y lo primero sí se logró al empatar 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina. En un partido que no fue muy llamativo, Bosnia se adelantó muy temprano en el partido y a partir de ahí comenzó a defender el resultado y realmente a mostrar muy poco a la ofensiva. Canadá tampoco fue un vendaval, realmente el fútbol canadiense no ha progresado mucho y se notó que le faltaban bastantes variantes, salvo los intentos de Eustaquio y Millar por la banda. Le costó muchísimo generar ocasiones, pero afortunadamente para ellos, el cambio y la entrada de Larin terminaron por resolver el partido. Un empate que le sabe a gloria al equipo canadiense, que como decía, nunca había logrado sumar un punto. Y todos los partidos que había disputado hasta el momento eran derrotas. Y esta, frente a un rival como Bosnia, creo que es bastante positiva para el proyecto de Jesse Marsch y también para la situación que vive la selección canadiense. Por los bosnios creo que es importante recalcar que no generaron nada y hasta el momento las dos actuaciones de las selecciones europeas quedaron en las mismas y mostraron las mismas virtudes y los mismos defectos. Potencia en el juego aéreo y más allá de hecho no mucha creatividad como para generar ocasiones. Recordemos que esta selección de Bosnia es la que venía de dejar en el repechaje a Italia, por lo que yo esperaba un poco más de nivel, sobre todo que mantuvieran a Canadá en lo que es una selección bastante menor. Pero al final del día, Canadá terminó imponiéndose en tener la pelota y generar las pocas ocasiones que pudo, y al final la determinación de Larin terminaron por empatar el partido. Los próximos partidos enfrentarán a Bosnia con Suiza, que después de lo de hoy es la clara favorita a ser líder de grupo, y a Canadá con la selección de Qatar, lo cual nos dice que Qatar incluso podría tener alguna oportunidad de colarse como segundo o como tercero. Yo de verdad quedé bastante decepcionado de lo que vi hoy de Bosnia, y pues Canadá ya esperábamos lo que vimos, realmente lo hemos visto en bastantes torneos de CONCACAF, y es una selección que más allá del pundonor y el talento que tienen algunos futbolistas, que por ejemplo Alphonso Davies no pudo disputar el partido de hoy, pero se espera que próximamente se reincorpore a las actividades de la selección. Más allá de él, realmente no hay mucho talento en este equipo, por lo que creo que se puede quedar en fase de grupos o en tercera de grupo. Y toca hablar del partido de la jornada, el que se llevó todos los reflectores y no por el gran partido que vimos, sino por la gran actuación que tuvo Estados Unidos frente a Paraguay terminando por golearlo 4-1. Fue un partido en el que Paraguay por momentos, sobre todo al inicio del primero y segundo tiempo, pero realmente rachas muy cortitas, logró tener la pelota, pero Estados Unidos se la quitó y no se la devolvió. El partido fue totalmente controlado por Weston McKennie, Tyler Adams y Tillman. El centro del campo estadounidense dio una cátedra de tanto las avanzadas que hacían, los recorridos que hacían y los cortes que hacían a la espalda de la defensa de Paraguay y también para controlar la pelota. La recuperación que hacían en el centro del campo fue increíble. Prácticamente la defensa estadounidense no tuvo acciones de peligro y mucho menos el arquero. Y de verdad que es destacadísimo el partido que dieron. Lo que mostró, por ejemplo, Eric Lira en el primer partido de México, hoy lo hicieron los 3 mediocampistas estadounidenses, mostrando un ritmo muy superior al paraguayo y también imponiéndose físicamente, ya que los 3 están bastante bien en ese apartado.
Y después, adelante, Christian Pulisic puso la calidad en las primeras jugadas, pero Balogun terminó llevándose los reflectores anotando 2 goles. Por eso es la miniatura de este video. Se posiciona como el máximo goleador por el momento del torneo con ese doblete en la primera mitad. Balogun es un delantero del Mónaco. En México lo conocemos muy bien por los partidos que se ha enfrentado contra Estados Unidos, contra nuestro país. Pero tal vez en Sudamérica no lo conozcan tanto. Es un jugador de muchísima potencia física, es canterano del Arsenal y también pudo jugar por la selección inglesa, pero terminó eligiendo la estadounidense como muchos futbolistas. También, por ejemplo, está el caso de Robinson, el lateral izquierdo. O que me parece que Tyler Adams también podía haber sido seleccionado inglés, pero terminaron optando por representar a Estados Unidos. Y combinan esa potencia física y la formación en Europa, que es una línea que siguen los cracks de esta selección estadounidense. Desde hace mucho tiempo vemos cómo los futbolistas ya ni siquiera se forman en la MLS, sino que debutan directamente en las ligas europeas. Tanto en Alemania, bueno, en Alemania es donde principalmente se da esto, pero también ha pasado en Inglaterra. Y eso los posiciona en un nivel tanto físico como técnico superior a lo que tenía antes la selección estadounidense. Y creo que hoy controlaron el partido de inicio a fin. Mientras pisaban el acelerador, realmente complicaban mucho a la selección paraguaya, a la que hoy no se le vio nada de esa solidez que mostró durante las eliminatorias de Conmebol. Repasaban en el partido que la selección de Alfaro no había recibido más de 2 goles en toda la eliminatoria y solo había sido en 2 ocasiones. Y esta vez en el primer tiempo ya lo iba perdiendo por 3-0. Le pasaron por encima y no se despertó de ese shock. Ni siquiera el gol del descuento, que fue para marcar el 3-1 alrededor del minuto 60-70 de partido después del cooling break. Logró hacerlo reaccionar, en la que fue una buena jugada de Enciso que habilitó a uno de sus compañeros que acababa de ingresar. Pero fue una acción totalmente aislada. Enciso y Almirón no tuvieron la pelota y la defensa paraguaya estuvo totalmente ausente, desconectadísimos tanto Alderete como Gustavo Gómez, sobre todo no pudiendo comunicarse con su centro del campo para que siguieran los recorridos de los mediocampistas estadounidenses, que ahí es donde yo creo estuvo la clave del partido. Y ahora hablando sobre Estados Unidos, yo sé que para algunos será sorprendente la actuación de la selección norteamericana en este arranque de mundial, pero es algo que ya hemos visto en Copas Oros y en la Nations League en el caso de la gente de Norteamérica y Centroamérica. La selección estadounidense ha progresado mucho. No creo que le dé para avanzar, para convertirse en una de las sorpresas del mundial, pero sí creo que es una selección sólida que puede incluso pelearle el primer lugar de grupo a Turquía, que es los otros rivales que tienen. Se enfrentarán a Turquía y a Australia, que son los otros rivales del grupo, y creo que realmente puede hacerle un partido muy serio a Turquía y llevárselo. No dudaría que Estados Unidos pueda avanzar como primero de grupo D. Más allá de eso, creo que le costaría, sobre todo por las cosas que ha mostrado en CONCACAF. Por momentos se desconectan del partido y se vuelven más un conjunto de futbolistas que un equipo. Pero hoy no lo hemos visto. Hoy vimos una actuación redonda de la selección de Mauricio Pochettino. Y creo que eso sí pone en alarmas, por ejemplo, a México o a Canadá. Y Estados Unidos tiene una oportunidad histórica en su país de llegar bastante lejos en este mundial. Yo creo que a cuartos de final podría ser una distancia en la que yo calculo podría estar la eliminación de Estados Unidos. No creo que le dé para llegar a semifinales. Y creo que ahí en cuartos de final, si los rivales le tocan más o menos de la jerarquía que pensamos, podría llegar hasta ahí. Es decir, lo que quiero decir es que si enfrenta a Francia en octavos, obviamente se va a ir del mundial. Pero si los rivales son más o menos de la dimensión que podría ser en unos octavos de final y unos 16avos de final, creo que avanzará hasta cuartos y ahí se quedará la aventura estadounidense. Pero lo que hoy mostraron fue muy serio, sobre todo para demostrar el nivel que tiene CONCACAF y que Sudamérica algunas veces infravalora. Y como les decía, Estados Unidos, el próximo rival que tendrá es la selección de Australia, y Paraguay se medirá a Turquía la próxima semana, el próximo viernes será esos partidos, que creo que sobre todo el Turquía-Paraguay servirá para ver
si Paraguay reacciona en este mundial. Si pierden contra Turquía, lo tendrán bastante complicado para clasificar y se la jugarán todo a golear a Australia y ser uno de los mejores terceros lugares. Pero teniendo el ánimo tan bajo luego de perder con Estados Unidos y Turquía, dudaría que eso pueda suceder. Y Turquía, veremos qué versión de la selección vemos. Sabemos que el talento es indudable de Arda Güler, Yildiz, pero ha sido una selección que históricamente ha sido muy irregular. Así que veremos también qué Turquía vemos en este mundial, por lo que ese Paraguay-Turquía definirá muchísimas cosas para este grupo, mientras que Estados Unidos tiene que confirmar ese buen nivel, ganando de forma sólida a Australia, que aparentemente es el rival más débil del grupo. Y por último vamos a repasar los partidos que tendremos el día de mañana, sábado. Primero, en el que tenemos 4 partidos en la jornada y ya se sentirá totalmente el ambiente mundialista con partidos todo el día. Arrancamos a la 1 de la tarde con el Qatar versus Suiza, el segundo partido del grupo B, ese que enfrentó a Canadá y Bosnia el día de hoy. Más tarde tendremos el Brasil-Marruecos, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, del cual les pido en los comentarios me dejen su resultado. ¿Qué esperan de este partido que promete ser uno de los mejores de esta fase? Yo espero un empate a 2 en un partidazo totalmente. Y después tendremos el Haití-Escocia a las 7 p.m. y a las 10 el Australia-Turquía. El siguiente partido del grupo D que tuvimos hoy, el partido entre Paraguay y Estados Unidos. Otro de los partidos que podrían definir quién avanzará como primero de grupo en esta fase. Déjenme en los comentarios qué piensan de los partidos que tuvimos hoy, si Estados Unidos realmente tiene ese nivel monstruoso que mostró hoy por momentos, y también qué esperan de ese partido de mañana, Brasil frente a Marruecos. Los estaré leyendo por ahí. Y les agradezco muchísimo por seguir el canal y ver estos videos. Muchísimas gracias.